el mes pasado fue mayo y una de las cosas que más se tocan durante este mes es el Día de las Madres y desde muchos ángulos se hacen reflexiones en torno a la maternidad y en torno a lo que significa ser madres. Hubo un post particular, que no recuerdo la cuenta desde la que lo vi, no, más bien la cuenta en donde lo vi, que era como una reflexión un poco sui generis de la maternidad en base a algunos testimonios que esta página había solicitado a mujeres que pusieran, como en las stories, de lo que era ser maternidad, y me llamó muchísimo la atención porque una de las reflexiones es una respuesta que yo he dado muchas veces sobre qué significa para mí ser mamá. Y la respuesta decía, amo a mis hijos con todo lo que soy, pero odio ser su mamá. Y cuando yo la he dicho, porque yo me siento justo igual, amo ser la mamá de mis hijos, pero odio ser su mamá. La gente como que se queda de que, ¿cómo? Y la respuesta es muy sencilla. A lo mejor si no eres mamá o papá, como que es complicado entenderlo, pero en realidad no es tan difícil. Y básicamente se refiere a que yo amo la vida de mis hijos, amo que existan en este planeta, amo que provengan de mí, que mi cuerpo los haya creado y que estén compartiendo como este plano conmigo, pero odio ser su mamá porque mamá es una palabra que engloba muchísimas cosas que como mujer me limitan o me confrontan o parece que como que me pone en este pedestal en el que yo nunca pedí estar. Me pone como en este rol en donde pareciera que hay cosas que me son prohibidas, que están prohibidas para mí solo por el hecho de ser madre. Y al contrario, siento como mucha carga, muchas responsabilidades en esto que me corresponde, entrecomillado, hacer, porque decidí ser mamá. Y justo creo que voy a tratar un poco mucho la maternidad en este episodio, pero quería yo partir el episodio en dos. Una, desde la maternidad vista por mí como hija de la mamá que me tocó, y dos, como la madre que elegí o estoy eligiendo ser para mis hijos. Porque creo que hay una frase muy, muy, muy cierta que dice que las personas no aprendemos, más bien aprendemos a ser padres o madres, sí cuando tenemos a nuestros hijos, pero también cuando nos atrevemos a mirar a nuestra historia con ojos distintos. Y creo que ese es el secreto. Cuando tú decides convertirte, voy a hablar mucho como desde la perspectiva femenina de lo que es convertir pues no femenina, bueno sí femenina, de lo que es adoptar como este rol de mamá, entrecomillado, ¿no? Entonces, cuando tú decides, porque la maternidad debe ser una elección, cuando tú decides ser madre, resulta que no solo estás decidiendo traer a seres a este mundo, a darles la vida, sino que parece que estás firmando un contrato con letras chiquitas del cual nadie te preguntó o te anticipó, o que probablemente te romantizaron al grado de que te orillaron a que decidieras y bajo este concepto romantizado de lo que es la maternidad, y cuando ya estás ahí te sueltan el sablazo porque resulta que muchas cosas no son como te las pintaron, pero como ya tienes a tus hijos ahí, pues ya no los puedes regresar por donde vinieron, no caben, ya están vivos y cuesta bastante. Y creo que esta realización de que la maternidad no es como te la platicaron es uno de los duelos más difíciles que vivimos las mujeres recién estrenadas en la maternidad, y que yo, por ejemplo, mi maternidad ya no está recién estrenada, yo ya voy a cumplir casi 11 años de ser mamá y ya no la romantizo, creo que ya soy lo bastante capaz de verla desde esta otra luz, esta otra perspectiva, y que honestamente yo
hubiera agradecido escuchar esta visión no romantizada de la maternidad antes de elegir ser madre. No sé si la hubiera escogido, no sé si a lo mejor me hubiera traído como más cuestionamientos al respecto y a lo mejor eso de, ay, no, siempre no quiero ser mamá, pero sí quiero ponerla allá afuera porque me parece muy válido que las siguientes generaciones de mujeres que quieran o que decidan ser madres la conozcan antes de hacerlo. Entonces, primero, quiero hablar desde mi perspectiva como hija, en donde yo soy mamá, como muchas mujeres millennials, yo soy hija de una mamá que creo que no tuvo la misma oportunidad que tuve yo o que tienen las siguientes generaciones de cuestionarse si quería ser mamá o no. Creo que para muchas de nuestras mamás el ser madres era algo que era lo esperado y era lo que seguía. O sea, tú como mujer te casabas porque pues esa era como lo que seguía, o sea, era encontrar una pareja, casarte y tener hijos. Es como el deber ser, los pasos a seguir. Sobre todo, bueno, yo soy hija de una baby boomer, entonces pues más en este ímpetu que venía como en este espíritu de la posguerra, estas familias que empiezan a tener hijos después de la Segunda Guerra Mundial, pues les tatuaron en el cerebro a nuestros padres y a nuestras madres que como que tenían que garantizar la supervivencia de la especie después de esta guerra como tan atroz y tan destructora. Y entonces pues hay que tener hijos y ya, porque es lo que sigue, no hay otra opción. O sea, nuestras mamás son esas mujeres que empezaron a estudiar, que empezaron a preguntarse muchas cosas como de esta so-called liberación femenina, de la liberación sexual. Fue la primera generación que lidió frente a frente con los anticonceptivos, pero que aun y cuando los hayan tomado, aun y cuando eran como medicamentos que estaban de prueba, muchas de estas mujeres optaron por la maternidad no porque la hayan elegido, sino porque creo que querían adherirse como a estas normas de la sociedad. Entonces, mi mamá es una mujer que trabajó toda la vida hasta hace 5 años. Y que yo creo que sobre todo mi mamá en particular era una mujer que siempre deseó mucho tener libertad económica, viniendo de esta familia en donde había mucha precariedad, mucho conflicto con el dinero o mucha falta de dinero, mucha falta de recursos. Entonces como que mi mamá en lo particular vio que el estudio y el trabajo eran como la solución a esa situación de precariedad que la acompañó durante pues mucho de la infancia. Y obviamente también son mujeres, nuestras madres, ahí en lo general, que vienen de estas familias donde cállate el hocico que se preguntaran sobre las emociones, sobre terapia, sobre la validación. Son mujeres y hombres. Mi papá viene de estas familias donde había muchos hijos, entonces pues nadie tenía tiempo para prestarte atención a lo que sentías, a lo que pensabas, y era pues, es lo que sigue, es lo que hay y ni modo, si te gusta, y si no, pues ahí está la puerta. Entonces, en ese respecto, pues nazco yo de este también matrimonio que sí formado con amor, pero también en este espíritu de pues es lo que sigue y esa es la garantía para ser un ser humano exitoso. Entonces ya, ya encontré a mi pareja, ya nos casamos, ahora lo que sigue es tener hijos. Y fui una niña que nazco en el centro de esta familia con 2 papás que trabajaban todo el tiempo, donde pues la única opción que tenía mi mamá en también nueva esperanza de la liberación femenina era pues dejarme en una guardería todo el tiempo, porque ahí sí era lo que había y no, mi mamá no tenía como este sostén de tener a su familia cerca. Y pues guardería es la opción y en guardería nos vamos. Entonces, para mi mamá eso fue una de las cosas con las que yo tuve que hacer las paces ya creciendo y convirtiéndome en adulta, porque fue darme cuenta que mi mamá siempre fue estas mujeres que nunca estuvieron
ella no estuvo disponible para ir a mis festivales del colegio, iba muy poquitos y se perdió muchas cosas de mi infancia, muchas creo por esta dualidad de ser una mujer que trabaja y de esta cultura del trabajo también impuesta en ella, donde pues no puedes faltar y estás en un mundo de hombres donde los hombres no piden permiso para ir a ver los festivales de sus hijos, entonces yo no me puedo dar el lujo de pedir permiso porque entonces voy a ser vista como menos. Y todas estas cuestiones que a lo mejor podemos estar como dando por sentado, pero que en realidad sí marcan como ese pensamiento, la idiosincrasia de las mujeres de la época de mi mamá y que también marcan mucho la crianza de nosotras, sus hijas y sus hijos. Pues a mí sí me hizo falta mi mamá y yo por mucho tiempo irresponsablemente creo que le cargué la mano a mi mamá con echarle en cara que su trabajo siempre había sido más importante que estar conmigo. Y una vez me encontré un TikTok que me hizo mucho sentido, que decía que ahora de adulta hay muchas cosas que mi mamá decidió como mi mamá, que ahora entiendo, que como mujer las entiendo, pero que como hija me siguen doliendo. Entonces, yo siempre he creído que mi mamá fue una mujer que se aventó a tener hijos, obviamente sí deseando hijos, pero más como enrolada en este trip de lo que tenía que ser, según lo que le enseñaron. Porque sí, para mi mamá siempre el trabajo fue su prioridad, no la culpo y se lo admiro un chorro porque mi mamá llegó a ocupar cargos importantes dentro de su trabajo, siempre godín corporativo, y esa fue la realidad que le tocó, moverse en un mundo lleno de hombres donde triunfó a pesar de todo el machismo y de muchas cosas a las que se pudo haber enfrentado. Ella me platicaba que a veces la dejaban de largo en estas como reuniones laborales porque los hombres se iban a tables y pues ella elegía no ir a tables para cerrar estos negocios y que a veces la dejaban fuera. Entonces le reconozco mucho que se haya posicionado como lo hizo en su vida profesional, que me hizo falta como hija, sí. Entonces, cuando yo decido ser madre, una de las cosas que yo decido hacer es que yo iba a estar más presente en la vida de mis hijos, porque siento que ese sacrificio que mi mamá tuvo que hacer o eligió hacer de no estar tan presente en mi vida, sí marcó un parteaguas en nuestra relación humana. Yo no siento que mi mamá y yo seamos cercanas, sobre todo también porque en esta misma generación de que tus sentimientos, en esta misma crianza que tuvo mi mamá, donde sus sentimientos nunca fueron validados y donde nunca se le preguntaban si estaba cansada, si quería hacer algo, era solo, pues lo tienes que hacer porque es tu obligación. Ese fue el mismo patrón, el mismo modelo con el que nos crió a mi hermana y a mí, y yo soy una persona muy sensible en donde a mí siempre me faltó un poquito, me falta todavía como un poquito más de reconocimiento y apapacho por parte de mi mamá, de mis papás, pero en este episodio particularmente hablaré de mi mamá. Y me hizo mucha falta la validación como niña y como persona, pero, ¿saben? Como que no puedo echarle la culpa a mi mamá por todas estas como situaciones sociales que vivía ella. Me hubiera gustado, pero pues ya soy una adulta y como adultas, como adultos, cuando logramos ver la historia para atrás de nuestros papás y de nuestros abuelos y entendemos su contexto y lo ponemos ante esta nueva luz donde nosotros ya somos adultos y podemos comprender muchas cosas, aunque también reconocemos que nuestro niño interior está herido, pues creo que es ahí donde empezamos realmente a sanar, porque probablemente a mí no me dejen de doler el hecho de que mi mamá no estuvo presente conmigo, pero sí reconozco su valor y su sacrificio y su entrega a este objetivo de trabajar y de buscarse un lugar en este mundo de hombres y de conseguir su dinero y de curar su
herida de niña, ¿no? Porque probablemente la herida de niña de mi mamá y de muchas personas de esa generación haya sido la carencia económica, el ver a sus papás dividiendo la comida entre sus hermanos, el que no les pudieron pagar una escuela. Y a mí me toca sanar esa otra herida. Al final es como me decía una amiga psicóloga, que no importa lo que hagas o dejes de hacer en tu maternidad, en tu ejercicio de maternidad, siempre va a haber algo que traume a tus hijos y pues algo de lo que ellos ya como adultos sean responsables de sanar. Y ese es mi punto. A mí ahora de adulta me toca sanar la herida de abandono, probablemente de mi mamá, y de nunca ser suficiente ante sus ojos, porque pues esa fue la manera en la que fui criada. Y justo el otro día me pasó, paréntesis aparte, hablando de la maternidad, que yo estoy por hacer un viaje a Colombia, sí de trabajo, pero también como de paseo, honestamente, porque creo que ya tengo 42 años, voy a cumplir 42 y me merezco hacer un viaje a un lugar que yo siempre he querido visitar. Y justo yo sabía que cuando yo le platicara a mi mamá que me iba a ir a Colombia, mi mamá iba a tener algo que decir al respecto. Y algo que decir al respecto me iba a detonar mi herida de abandono y mi herida de la poca validación que tengo con ella. Y así fue, justo. Entonces, porque yo le platiqué que iba a ir a Colombia y les platico un poco para darles contexto, y lo que me dijo es: ¿a qué vas a ir? Y yo, pues porque me voy a ir a dar la vuelta, voy a ir a viajar y voy a hacer unas fotos por allá. Y a partir de ahí su cara cambió como de completa desaprobación, cosa que yo ya esperaba, la verdad, para serles honesta. Y me dijo: a mí se me hace que ni te sale dinero de esas cosas que haces. O sea, pero como en desaprobación, ¿saben? Se me hace que terminas poniendo dinero tú. Y yo le dije: a ver, mamá, ¿y si yo pongo dinero de mi bolsa para ir a viajar, qué tiene de malo? Y su cara fue... Y años atrás, eso me hubiera destruido a nivel muy, muy de mis pilares de construcción, literal, de las bases de mis columnas. Pero de verdad es que años después, con la terapia, sí me enojé. Empecé a sentir como el coraje hervía dentro de mí, donde quería salir esa niña herida, esa niña que necesitaba esa validación de parte de mi mamá, donde espera que en algún momento de la vida su mamá voltee y le diga: estoy orgullosa de todo lo que haces. Y llegó la adulta en ese momento, en esos 2 segundos donde yo estaba pensando, que le dijo a mi niña que no se necesitaba sentir herida, que todo estaba bien y que ella estaba decidiendo por sí misma darse el gusto de hacer un viaje y que no había problema y que estaba bien que su mamá opinara lo contrario. Entonces, pero llegar a ese punto me costó, y ahorita lo cuento y obviamente me duele y obviamente quiere salir esta niña que quiere que la abracen. Pero lo bonito es que ya esa adulta que viene a abrazarla ya está aquí. Y justo esa es, yo creo que la puerta perfecta para dar pie a hablar de mi acercamiento con la maternidad desde este punto donde soy mamá. Y a veces me veo a mí misma hablando con mis hijos desde esta otra perspectiva, donde, ¿saben qué? A lo mejor los voy a traumar de otras cosas porque es inevitable, pero donde no van a tener esta herida de abandono y no van a tener esta herida de validación, porque a veces mis hijos me empiezan a platicar de cosas como Roblox y Sprunkies y caricaturas y fútbol, y realmente son cosas que no ocupan mi interés. O sea, puede pasar el resto de los años que me quedan por vivir y yo no haber conocido nada de fútbol y no me va a pasar nada.
pero yo sé que para ellos es importante, y yo sé que para ellos es importante porque para mí hubiera sido importante en su momento. Y entonces yo decido ser esta mamá ahora que quiere estar presente en sus vidas, pero, ahí viene la parte linda, pero donde yo ya no quiero cobrarle a mis hijos los sacrificios, porque no quiero que sean un sacrificio para mí. Entonces yo soy una mamá muy consciente de que su maternidad no cabe en estos cánones o parámetros tradicionales de lo que significa ser madre, porque yo ya me atrevo y digo que quiero estar sin ellos, que soy muy feliz con que ellos existan en este mundo, pero que yo no quiero ser su mamá las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Yo quiero tener la oportunidad de elegir espacios donde puedo ser Claudia y no necesariamente la mamá de mis hijos, porque este viaje a Colombia que voy a hacer es un viaje en el que no van y en el que no están considerados. Y ante la vara de la sociedad que midió a mi mamá de cierta manera, cuando fue mi mamá, cuando yo era niña más bien, pues no le permitía tomar esas libertades, esas decisiones. Y yo sé que mucho del comentario de mi mamá en negativa de que yo vaya y yo sí haga este viaje viene de esa parte donde ella está proyectando esa herida que le corresponde como adulta de todas las cosas que pudo haber elegido, pero que sintió que no estaban dentro de su rango de elección porque pues ya era mamá, entonces tenía que aguantar, ¿no? O tenía que traer a los hijos a cuestas como zarigüeya. Y no, esa no es la maternidad que yo elijo tener. Yo soy mamá de mis hijos, soy una mamá que juega con ellos, soy una mamá que se equivoca, que puede reconocer ante ellos que se equivocó, pero llegar ahí no me fue fácil. Yo no empecé siendo la mamá de mis hijos, siendo la mamá que soy ahorita con ellos. Yo fui una mamá que nalgueó, soy una mamá que grita, eventualmente soy una mamá que se equivoca, soy una mamá muy estricta y muy laxa a veces. Soy una mamá que no ha podido quitarse el lastre de la culpa. Todavía siento mucha culpa de las cosas que hago y creo que eso es algo también inherente a las maternidades, el siempre estar preguntándote si lo estás haciendo bien, si de verdad eres buena madre, tan buena madre como crees que eres, si acaso no tendrán algo de razón esas otras mentes que te cuestionan tu maternidad, si lo estás haciendo realmente bien. Y creo, porque esta es una conversación que también he tenido con muchas mujeres que llegan conmigo a tomarse fotos, creo que la respuesta está para todas las que han sentido culpa al respecto de sus maternidades. La respuesta está en qué tipo de mamá quieres ser. Y no me refiero a cómo trates a los hijos, sino cómo te trates a ti como mujer. Porque creo que mucho de nuestra labor como mamás es el reflejo de cómo nos sentimos como mujeres. Si yo soy una mujer que aprecio mi libertad porque la considero importante, porque considero que mis proyectos y mis deseos y mis sueños son importantes y los pongo en un lugar importante, no quiere decir que más alto que mis hijos, pero importante, porque yo sé que yo quiero más bien que mis hijos volteen y digan, mi mamá nunca dejó de ser ella, y que aprecien eso, y que a lo mejor es un trauma que ellos van a tener, ya les corresponderá a ellos tratarlo, cuidarlo en su propia terapia cuando sean adultos, pero espero que ellos puedan ver hacia mí y digan, qué padre que mi mamá siempre siguió sus sueños y que nunca dejó de ser ella por ser nuestra mamá, y que no nos está queriendo cobrar esa factura de esas cosas que eligió o no hacer. Porque eso sí lo tengo bien claro, o sea, yo no quiero que mis hijos crezcan sintiendo que me deben algo, que me deben hablarme todos los días, que me deben nada, porque yo lo que hice no lo estoy haciendo en modo sacrificado, me pego 3 latigazos y ponme una estrellita en la frente. Lo hago porque los amo y eso es suficiente. Entonces, por ejemplo, este fin de semana me pasó algo con mi niño porque fuimos a un torneo de ajedrez
Y son 4 rondas, o sea, juegan 4 rondas, digamos 4 partidos, y entonces en base a eso van obteniendo puntos para lograr un lugar. Y mi hijo entra a sus 2 primeras partidas y las pierde, las 2. Cuando iba a entrar a la tercera, me agarra y me dice, te prometo que gano esta. Y a mí, el corazón se me hizo chiquito. Porque me sentí él. Porque recordé, no quería llorar, pero ya sabía que iba a llorar, chingado. Recordé a la niña que le decían que su único trabajo era sacar buenas calificaciones, y que aún y cuando sacaba buenas calificaciones siempre había algo que criticarle porque no había sido suficiente. Y cuando me dijo eso, mi corazón se me encogió y yo volteé a decirle en la voz más tranquila que pude encontrar, es que tú no necesitas ganar para demostrarme nada. Con el hecho de que estés aquí y de que te hayas animado a ir a tus partidas y a entregarte y que juegues ajedrez con el corazón porque te gusta, tú no me tienes que regalar que ganaste, tú no me tienes que demostrar que eres bueno porque yo ya sé que eres bueno. Y yo sé que me voy a equivocar mucho como mamá y que siento mucha culpa, pero el hecho de que me haya abrazado, porque después de que se lo dije me abrazó como diciéndome gracias mamá, y que entró y ganó, y no solo ganó esa, sino que ganó la que siguió y no se llevó ninguna medalla, pero que me haya dicho, ma, me voy a preparar para la próxima, ¿saben? Y que no se haya enojado con él mismo de que no lo logró en esa ocasión. Para mí eso ya fue ganar. Y por eso yo los quiero a mis hijos como nada en este mundo. Porque ser su mamá me regaló la oportunidad de educarme como persona, como humano. Me regaló la oportunidad de ser más compasiva conmigo y con mis propios papás, con mi mamá. Me regaló, Phil Barrera, me regaló la oportunidad de hacer las paces con la manera en la que me habían criado mis papás. Y ahorita hay muchas cosas que probablemente no les perdone, pero sí quiero pensar que las he sanado mejor y que tengo claro que no lo voy a repetir. Entonces esa enseñanza me la dieron mis hijos y creo que eso es lo valioso de tener hijos, porque ser mamá o ser papá te va a enfrentar a tus demonios y hay que tener los ovarios mega puestos para trabajar todos tus demonios, porque en el momento que un niño no se porte o no tenga el comportamiento que tú esperas y que tengas este momento, esta epifanía, donde ves a tu hijo haciendo exactamente todo lo que le dijiste que no hiciera, te va a apretar esos botones y tus demonios van a salir a la superficie. Y es ahí donde en un nanosegundo tienes que decidir, lo nalgueo porque esta es la enseñanza que tengo o no. Y güey, ahí se te abren los chakras, se te alían los planetas. Y yo recuerdo mucho cuando yo llevé a mi hijo por primera vez a terapia psicológica porque no me hacía caso y estaba de lo más rebelde conmigo, tenía 4 años. Y la psicóloga me dijo en una manera muy amorosa pero muy confrontativa, señora, el problema de su hijo es que usted no va a terapia. Y se me cayó el hocico ahí y dije, ay, maldita psicóloga, porque el problema obviamente para mí era él. Pero ese regalo de mirar hacia adentro
no quiero decir que solo lo dan los hijos porque no quiero demeritar a nadie que haya decidido no tenerlos o que no haya podido tenerlos, pero en mi historia eso fue lo que me dieron mis hijos. Entonces, todos los días que alguien me dice que yo tengo que ser una mujer abnegada, sacrificar las cosas que me hacen ser Claudia, no salir bailando TikToks en redes, porque ¿qué van a pensar tus hijos de mí? Pienso yo que mis hijos no están siendo criados bajo estos estándares y que probablemente, como esos estándares continúan en la sociedad allá afuera, cuando alguien les cuestione mi papel como su mamá bajo estos estándares, ellos van a tener la inteligencia suficiente para decir, ¿y qué tiene? Esa es mi mamá y es la que me tocó y yo la amo porque tengo esto otro. Y capaz que no, y capaz que dicen que sí los traumé. Y les digo, ya lo trabajarán, pero al menos quiero pensar que yo me siento, si bien ellos no lo piensan al final, yo sí me siento conforme con esta maternidad que yo estoy ejerciendo, que puede ser muy sui generis, y que cada día que pasa logro sanar un poco de la relación con mi mamá, por lo menos ya no exigiéndole que me quiera como yo quiero que me quiera, exigiéndole que quiera pasar tiempo conmigo, porque generalmente su respuesta es que tiene otras cosas que hacer. Ya no, porque también ser mamá me ayudó a convertirme en esa adulta que mi niña interior necesitaba y ese es un mega regalo para el resto de mi vida.